Bueno, con motivo de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, los profesores de educación superior debemos proseguir nuestra docencia mediante cursos en línea. Y bueno, esto hay que verlo como una oportunidad de generar una serie de materiales que posteriormente serán auxiliares en nuestra docencia, pero que en este momento pues van a reemplazar a las clases presenciales. Esta sería la primera sesión de un curso de seguridad informática, y en la cual pretendemos responder a qué parte de la profesión, en qué parte de la profesión se le corresponde analizar los conceptos, las técnicas, las metodologías de la seguridad. Y la seguridad es lo que se llama una cualidad del software. ¿Sí? En ese sentido, aunque la seguridad en sí misma es una disciplina de la ingeniería de software o de la computación, la seguridad es estudiada en principio desde la arquitectura de software. ¿Sí? Las cualidades del software, que también se conocen con el nombre de requerimientos no funcionales o ILITs por los estadounidenses, son el objeto de estudio de la arquitectura de software. El texto clásico universitario de arquitectura de software es el libro de Bass, Clemens y Kasman, Arquitectura de software en la práctica. Está hasta la tercera edición del 2012. Es el libro de texto universitario normal de la disciplina de la arquitectura de software. Está un poco caro, 1,275 pesos mexicanos. Es el punto de referencia, ¿sí? Son los autores más reconocidos del tema. Digamos, el texto de Bass, Clemens y Kasman es el texto más influyente en la disciplina de la arquitectura de software. Y según estos autores, sí, hay una definición original de 1975 de arquitectura de software que habla de la integridad referencial, que hay un diseño que define a un software y que todos los componentes del software deben respetar este diseño, deben ser coherentes con este diseño. Pero eso fue del 75. Mientras que de la primera edición del libro de Bass y Clemens proponen otra definición, ¿sí? Que es, digamos, la definición aceptada en la actualidad: estructura o estructuras del sistema
que comprende los componentes del software, las propiedades visibles externamente de dichos componentes, como la seguridad. Un sistema, podemos decir, del sistema de software que tiene un nivel de seguridad. Pero también podemos decir, otra propiedad, que el sistema es más o menos fácil de usar. O podemos decir que el sistema es más o menos fácil de probar, o más o menos fácil de mantener, o está disponible cuando se requiere, o es robusto, etcétera. Entonces tenemos una serie de cualidades del software. Sí, la arquitectura de software estudia cómo nos enfrentamos los ingenieros de software ante los requerimientos no funcionales, cómo podemos garantizar las cualidades de un software que nos interese y cómo podemos lograr que un software tenga cierta cualidad. Entonces, estos autores proponen que una cualidad se desglosa en una serie de criterios. Cada criterio de cada cualidad se va a resolver en un conjunto de escenarios. Y un escenario en lo particular se resuelve con ciertas tácticas o patrones, buenas prácticas, establecidos, conocidos. Entonces, digamos que la aproximación es que un ingeniero primero aprende la metodología de la disciplina de la arquitectura de software y luego va aprendiendo para cierta cualidad cómo abordarla, ¿sí? Y hay libros especializados en todas las cualidades del software. Aquí tenemos una lista de algunas cualidades del software, qué tanto un software es más o menos reutilizable, qué tan correcto es, su disponibilidad, su performance, su facilidad de mantenimiento, qué tan escalable es, qué tan rápido puede salir al mercado, qué tanto puede integrarse con los sistemas más antiguos de la organización, qué tan fácil es de probar, qué tan fácil es de usar, qué tan fiable es, qué tanto se puede conectar con otros sistemas u operar sobre otros hardware o software, qué tan portable es. La seguridad es una de las cualidades del software. Se dicen ILTIs porque la mayoría de estas terminan en ILTI, en estas letras, ¿no? Reusability, availability, maintainability, etc. La mayoría, testability, usability, reliability, portability. ¿Me da a entender? Entonces, los estadounidenses acuñaron el término de ILTIs como sinónimo de una cualidad de software. Hay algunos que no, security, obviamente, performance, bueno, hay algunos que no. Y en el caso de
las cualidades del software. No nos vamos a meter mucho en esto porque eso sería un curso de arquitectura de software que por sí mismo es un curso que puede llevarse solo, y inclusive puede haber materia para varios cursos de arquitectura de software. El ISO, la norma ISO o la familia de normas, para ser preciso, ISO, que regula las cualidades del software, es el ISO 25000. Antes era otro ISO, el ISO 9126, pero fue reemplazado por el 25000. Y el 9126 abarcaba demasiado, porque abarcaba no solo las cualidades del software, sino también les estandarizaba al hardware. En la actualidad, pues cada tipo de hardware está regulado por ciertas normas ISO, y las cualidades del software son el objeto del ISO 25000. Aquí tenemos las distintas cualidades, ¿sí?, que comprende el ISO 25000, ¿sí?, y nos interesa sobre todo la seguridad, ¿sí? Entonces, la seguridad sería una cualidad y sus atributos serían la confidencialidad, la integridad, no repudiación, la autenticidad, autenticación y responsabilidad. Hay responsabilidad del owner, del que posee determinada información, que puede ser sensible, que puede afectar a cierta persona, a personas concretas, y entonces hay responsabilidad por el uso de la información. Sí, esto va más bien ligado a la privacidad, sí, y a los afirmar voluntariamente que se permite cierto acceso o no y cierto uso o no de los datos de una persona. Esto está garantizado por leyes, ¿sí? No pretendemos ahondar en la arquitectura de software, es un tema de por sí muy amplio, en cuanto a los servicios de seguridad o los atributos de la seguridad, pues son características que debe tener un sistema para satisfacer una cierta política, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un estándar ISO ya relativamente viejo, el 7498-2, ahorita es el ISO 25000. Y tenemos que los servicios o los atributos de la seguridad pueden traslaparse o ser mutuamente excluyentes. Hay una definición de ingeniería donde se establece que la ingeniería
es la realización de productos cuyos diseños tienen requerimientos que compiten entre sí. Y con la seguridad es muy claro. Entre más controles de seguridad tenga un determinado software, estoy afectando el performance, porque estoy metiendo una serie de capas de seguridad que hacen más pesado el componente software y que ocupan ciclos de reloj, sí, para poder estar validando la seguridad. Entonces, el ISO 25000, decíamos, reconoce, trabaja, define 5 atributos: la autenticidad, la autenticación, pues, ¿verdad? Y es que la información provenga de fuentes autorizadas. Cuando nosotros nos firmamos, nos logueamos en un sistema, nos estamos autenticando. Entonces es el proceso donde se garantiza que la persona que está en una sesión es realmente la persona que dice ser. Y luego tenemos otro atributo de la seguridad, que es la confidencialidad. Y bueno, es que la información solo la conozcan quienes tienen derecho a ella. Típicamente, la tecnología de la confidencialidad es la criptografía, ¿sí? Y ya en sesiones posteriores trabajaremos sobre criptografía asimétrica y asimétrica, siempre bailan juntas. Luego tenemos la integridad, que es un atributo de la seguridad, que nos dice que la información no sea alterada sin autorización. Entonces, que la información permanezca sin ser modificada por un ente, por una persona, una organización que realiza un ataque contra información y la altera, y que en caso de que se altere, podamos darle reversa, ¿sí? Y restaurar la información a su estado original previo al ataque. Entonces, impedir que se pueda modificar o detectar que se modificó y entonces proceder a la restauración posterior al ataque. Y la tecnología de la integridad serán las funciones hash, que hablaremos de ellas posteriormente. La no repudiación es la base del comercio electrónico. No podría haber comercio electrónico si no se garantizara que una transacción fue realizada por quien dijo que realizó la transacción. Digamos, hay ocasiones en que yo puedo mandar a hacer un equipo, ¿sí?, a partir de una transacción electrónica. Un equipo que tiene especificaciones únicas que yo establecí.
y que un fabricante va a desarrollar ese equipo en función de una transacción electrónica. Entonces, la no repudiación es todo un herramental, mecanismo que abarca distintas tecnologías y que permite garantizar que la persona que hizo la transacción realmente realizó la transacción. Esa persona no puede alegar, por ejemplo, haber sido hackeada, ¿sí? Porque debe haber evidencia técnica y legal de que la transacción fue realizada por las entidades que dijeron haber realizado la transacción. Y dentro de las de ISO 9000, ISO 25000, finalmente tenemos responsabilidad, accountability. Y bueno, aquí tenemos que un usuario que tiene acceso a una información, pero hace mal uso de ella, pues tiene responsabilidad sobre el mal uso que hizo la información. Pensemos en alguien que por su trabajo tiene acceso a una base de datos y le vende la base de datos, digamos, de los clientes de una organización y de las ventas de una organización a uno de las empresas competidoras de la organización donde la persona trabaja. Entonces esta persona tiene una responsabilidad que puede llevarse a niveles civiles o incluso penales, ¿sí? Y es uno de los atributos de la seguridad que marca el ISO 25000. Hay algunas otros atributos que en principio no están desglosados como tales por el ISO 25000, pero como realmente no tengo el ISO 25000, las normas ISO son caras, verdaderamente caras, y es todo un conjunto de normas. Entonces, a lo mejor en el detalle pues ya mencionan estos otros atributos, pero en principio hay otros atributos de la seguridad, como el control de acceso, que es la penetración física en persona, no virtualmente, no digitalmente, en una instalación que puede ser una casa, puede ser una embajada, puede ser una empresa, ¿sí? Y alguien que penetra físicamente a este lugar y al ingresar obtiene determinada información que le permite luego realizar un ataque digital. Luego tenemos otro atributo, ¿sí? Que sería la disponibilidad, así que en principio tampoco está mencionada en el primer nivel de los atributos de la propiedad de la seguridad por el ISO 25000, y es que el sistema esté disponible, o sea, que cuando los usuarios legítimos quieran usar un sistema, quieran obtener una información, pues la puedan obtener, que el sistema esté arriba, que el sistema esté funcionando, que el sistema esté disponible, es la palabra, cuando se requiere que lo esté. Entonces,
digamos, en este mismo sentido, ¿sí? Pues yo desarrollé una lista amplia, pero siempre incompleta, de distintos atributos de la seguridad, ¿sí? En una definición de que la seguridad se encarga de evitar accesos no autorizados, prevenir la pérdida o corrupción de la información, lograr que los usuarios trabajen en ambientes razonablemente protegidos y garantizar la privacidad de los datos. Bueno, una definición de Biggers. Y anticiparse a cualquier tipo de ataque. El problema es que hay muchos tipos de ataques. Entonces aquí tenemos una serie de criterios. Acceso diferenciado es que tengo distintos tipos de usuarios y los usuarios tienen acceso a diferentes funcionalidades, ¿sí? O sea, yo como empleado del área de la organización, pues no puedo tener acceso a la funcionalidad de otras áreas de la información, no me corresponde. Entonces eso es el acceso diferenciado. En función del rol específico de una persona, ingresas a distintas funcionalidades. El carding pues, tiene que ver con el ataque, ¿sí? A tarjetas de crédito, ¿sí? Fraude, ¿sí? Defraudación. El cracking es romper, vulnerar las seguridades. Un cracker es alguien que rompe una seguridad. Hay nuestros grafiteros digitales, los que penetran a una página web y ponen su mensaje y imprimen la pantalla y tienen un sitio donde hay centenares de miles de trofeos para ellos, ¿verdad? Que es haber podido modificar la página de entrada de cierta organización, ¿sí? Claro, los ingenieros de sistemas pues rápidamente quitan esa pantalla y restauran la pantalla original. Tenemos un tipo de ataque que es el denial of service, que es un bombardeo de paquetes a un servidor de forma tal que ese servidor, ante el volumen de falsos peticiones que recibe, pues no puede despachar las peticiones o los servicios que debe proporcionarles. Denial of service. Pues hay técnicas, controles, procesos para cada una de estas cosas. La escucha, ¿sí? Desgraciadamente parece que una cosa muy común en los gobiernos, pero también individuos u organizaciones pues se ponen a interceptar mensajes de otra fuente y pues la intercepción puede ser prácticamente la totalidad de las comunicaciones o del flujo de internet de un país, ¿sí? En el caso de la National Security Agency y una cosa que se llaman los 5 ojos, que es los organismos de seguridad nacional, según ellos, de Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál es el quinto?
y Australia, ¿sí? Entonces, estas 5 organizaciones de seguridad nacional realmente han desarrollado la capacidad de espiar, de escuchar, no solo el internet, sino las comunicaciones telefónicas desde hace mucho tiempo, y en general las comunicaciones, ¿sí? Tienen una infraestructura verdaderamente monstruosa de interceptación. Es algo que se sabe. Bueno, tenemos a los flamers, ¿sí? Los incendiarios, que agreden, atacan una marca o trolean una organización y que pueden generar un ruido que hace que una comunidad relativamente sana aborte, porque generan un ambiente muy denso, digamos, en una red social, en una comunicación. Entonces, luego pues tenemos que tener mecanismos para impedir esto. Están los garbagers, que vienen literalmente a sacar cosas de la basura, ¿sí? Donde la basura aquí es los dispositivos electrónicos que son desechados por una organización, pero un garbager puede recuperar todo un conjunto de información de un dispositivo, ¿sí? Que puede ser desde una USB, un disco duro, también información impresa. Entonces es una forma de obtener información, ¿sí? Hay que tener procesos de destrucción segura de los dispositivos o impresos que contienen información. Y luego viene la ingeniería social, ¿sí? Que convence a los usuarios de proporcionar sus cuentas o de proporcionar información que pueda ser usada para penetrar en una organización o atacarla. Las intrusiones físicas, ¿sí? Los procesos que impiden que una persona entre a una organización o entre a un departamento de sistemas o entre a un site. Vamos, procesos para eso. El phreaking, que es el robo de comunicaciones. La piratería, ¿sí? El phishing, que ya es un delito. Bueno, varias de estas cosas son delitos informáticos, ¿sí? Constituyen un engaño, ¿sí? Un engaño mediante el cual logran que cierta persona, digamos, le haga una transferencia financiera a otra persona porque pues han desarrollado una relación y se van a conocer físicamente y la verdad es que la persona fue envuelta, fue engañada. También se puede comprar un carro, ¿sí? Engañando, y el carro pues, no existe aún bien, ¿sí? El objetivo es envolver a una persona en una práctica prankster. La verdad, en este instante a lo mejor
lo que ocupamos, sí, es a lo mejor sí. Aquí estamos hablando de cibercrímenes, ¿sí? Y aquí tenemos algunos cibercrímenes que este mapa conceptual un poco se empalma con ese desglose de aspectos que habría que cuidar para lograr la seguridad informática. Entonces, el badware, bueno, es un software que contiene de forma oculta, puede ser un caballo de Troya, puede ser un virus, puede ser spam, no sé, hay toda una clasificación de tipos de badware. El cyberbaiting, que es el acosar o extorsionar a un profesor a través de redes sociales con el propósito pues de doblar al profesor y que el profesor ponga una calificación de manera pues producto de una extorsión, ¿sí? En ciertas legislaciones, o sea, pues esto es un delito, ¿sí? Que si se demuestra puedes inclusive llevar a la cárcel a una persona que de forma falsa, ¿sí? Afirma algo en concreto de un profesor, ¿no? Está el ciberbullying. México es desgraciadamente de los países con mayor ciberbullying del planeta, ¿sí? Los crackers que lo que buscan es romper la seguridad con el objetivo de cometer un fraude. Está grooming, ¿sí? Que hace que un menor o alguien que no es menor, pues igual sigue siendo grooming, ¿sí? Publique fotografías comprometedoras para él, ¿sí? Con el propósito de engancharlo sexualmente, de envolverlo, ¿sí? Y luego obligarlo a que realice ciertas prácticas, ¿sí? El phishing, que está desarrollado este delito pescando incautos en internet y que tiene sus roles. Está una persona más técnica, que es el fisher, ¿sí? Que convence a una persona, ¿sí? Que desarrolla un engaño, que obtiene contraseñas, convence a una persona, una falsa novia, una falsa venta, una falsa herencia, un falso diploma, y que es alguien más técnico que sabe ocultarse, sabe no dejar rastros, ¿sí? Normalmente es difícil agarrar a un fisher. Los que sí son detenidos son los muleros. Entonces son personas que abren una cuenta bancaria y se ganan dinero mágicamente, ¿sí? Y ganan una comisión simplemente, una cadena o algo por el estilo, es un objeto de un engaño, ¿sí? Y a lo mejor obtienen algo de dinero fácilmente, pero esto fue producto de un delito y son las personas que realmente son rastreables y las que sí son encerradas como delincuentes,
la suplantación de identidad, ¿sí? El retiro del dinero que lo hace de una forma casi inmediata otra persona, ¿sí? Y el que se queda para pagar el plato pues es el mulero. Y dentro de los delitos informáticos está el ransomware, que es uno de los problemas potencialmente más graves. Son bandas de, podemos decir, de delincuencia organizada que encriptan los datos de ordenador, de una serie de ordenadores de cierta organización, y que exigen un rescate para que la organización pueda recuperar, o la persona pueda recuperar sus datos. Entonces penetran, encriptan los datos, los archivos .doc, los archivos .xls, etcétera, los archivos propios de datos, la base de datos podría ser en un servidor, ¿sí? Entonces lo encriptan, borran de manera segura los archivos originales, y ya que realizan este trabajo muestran ahí un reloj y exigen el pago de un depósito, normalmente en bitcoins, a una cuenta donde inclusive aún pagando la extorsión no se tiene ninguna garantía que se vaya a obtener la llave para poder desencriptar la información. Eso puede darse o puede no darse. El clonado de tarjetas, también conocido como carding, la piratería, que puede ser parte o es una línea de negocio del crimen organizado, ¿sí? Y estos delitos son básicamente obtenidos del libro de Internet Negro de Pérez Cervantes y Oliver Tauste, que son ciberpolicías españoles. Está barato el libro, 96 pesos en Gandhi. Y que habla sobre la Deep Web, ¿sí? Y los delitos informáticos que suceden en la Deep Web desde la óptica de ciberpolicías. Entonces, un poquito regresando a nuestra el mobbing era lo de los profesores, creo. El prankster, ahorita francamente no recuerdo, veamos. Prankster definition. Ya. Es una persona, sí, que ataca a otra persona haciendo una burla, ¿sí?, de otra persona. Sería
Esto puede hacer mucho daño, ¿sí? A una persona, es decir, un tipo de bullying, ¿de acuerdo? Sí, sería un tipo de bullying. Donde se burla, donde alguien se burla de otra persona, de una persona, ¿sí? Y le provoca un daño, ¿sí? A su reputación, ¿sí? Prankster. Eso más o menos sería. Ya que estamos en eso, el removing el acoso laboral, ¿sí? El acoso laboral por medio de tecnología, ¿sí? ¿Sí? O sea, los delitos realmente casi la gran mayoría de los delitos ya tienen ahora una vertiente digital. Y entonces, al realizarse de una manera digital, se equiparan, ¿sí? Estos delitos digitales con delitos del Código Penal, del Código Civil. ¿Ok? Luego está el RFID, estas etiquetas, ¿sí? Estas etiquetas que contienen un código único en el planeta, que parecen código de barras, pero en realidad van mucho más allá, porque es un identificador único en el planeta y entonces se convierte en una amenaza a la privacidad, ¿sí? Tal cual, en una amenaza a la privacidad, porque las personas, los autos, muchos dispositivos, los celulares contienen etiquetas RFID, y entonces uno carga etiquetas RFID en su cartera y con lectores potentes se puede saber la ubicación, ¿sí?, de alguien a través de esta tecnología. Es una tecnología que tiene sus bemoles, que tiene sus peligros en la protección de la privacidad. El robo de respaldos hay muchos centros de cómputo que no tienen un proceso adecuado con el manejo de los respaldos y que mediante una penetración física el atacante, la persona que logra entrar, pues se puede robar un respaldo, y en ocasiones los respaldos están ahí a la mano, ¿sí?, en el centro de cómputo. La auditoría, ¿sí? La auditoría es el obtener un retrato de la realidad, ¿sí?, para la alta dirección. Entonces, una cosa está en este caso lo que digan los de sistemas a la alta dirección sobre la seguridad de la organización. Otra cosa es lo que un auditor encuentre, ¿sí? Entonces la auditoría, digámoslo, le muestra el feo retrato de Dorian Gray a la alta dirección,
¿sí? Y por su complejidad, la auditoría informática se separa de la auditoría tradicional y se separa también de la auditoría de dinero, que ya le llamamos Contraloría, ¿sí? Entonces la auditoría informática pues es también procesos que debe tenerse. Aquí tenemos la autenticación, control y auditoría de acceso, y tenemos un ejemplo más o menos detallado de cómo se resuelve esto en la práctica. O sea, decíamos que el modelo era que una cualidad abarca un conjunto de criterios donde cada criterio de cada cualidad se resuelve en un conjunto de escenarios, y cierto escenario se resuelve aplicando una o un conjunto de tácticas o patrones. Ese es el modelo de Base-Clemens, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto, de cómo se va aterrizando la arquitectura de software, ¿sí? Entonces la autenticación es un atributo de la cualidad seguridad, ¿sí? Y aquí tenemos un momento, un cracker, alguien que intenta romper la seguridad, está tratando de acceder al sistema. Ese es el escenario. Otro escenario es que un cracker ya entró al sistema. De hecho, podría ser en tres momentos. Tenemos un ataque en proceso, tenemos un ataque consumado y tenemos un intento de ataque. Entonces aquí una persona está intentando acceder al sistema, autenticándose como un usuario válido. Entonces pues hay que hacer una serie de cosas, ¿no? O sea, lo clásico es que introduzco 3 login y password incorrectos, genero un incidente, y con 3 incidentes asociados a una cuenta bloqueo la cuenta. Si no hago esto, pues luego veo que hubo un boot que estuvo con 150,000 intentos antes de poder penetrar. Pues cómo no va a entrar, ¿sí? Pero esto lo tengo que manejar en la base de datos con un contador de incidentes, y tengo que tener un proceso donde cuando se genera un incidente se envía un mensaje al operador del sistema, al que está llevando la operación del sistema, o al responsable de seguridad, ¿sí? También una política de password seguros. En el curso vamos a meternos a la complejidad de los passwords, ¿sí? A cómo construir passwords seguros. Hay una parte técnica, por supuesto, de la seguridad que vamos a abarcar, pero en este momento estamos apenas encuadrando a la seguridad en el contexto de la arquitectura de sistemas, a la arquitectura de software, ¿sí? También un password tiene que tener una cierta periodicidad,
tengo que capacitar a los usuarios sobre técnicas de ingeniería social para que no suelten su password. Pues tengo que garantizar que los passwords, junto con su login y junto con la hora en que sucedió esto, deben viajar fuertemente encriptados mediante alguna tecnología, ya lo veremos, de criptografía asimétrica como las curvas elípticas o el RCA, y una tecnología de criptografía simétrica como el AES. Esto viene con posterioridad. Guardar la IP address, si es posible la MAC address, ¿sí?, de la máquina que generó un incidente. Esto es interesante, ¿no? Luego veo que la IP corresponde a alguien que está en Rusia y pues digamos, yo soy una universidad, yo no tengo ni estudiantes ni profesores en Rusia. Pues esto, la IP me puede dar datos de que alguien está buscando penetrar, romper la seguridad del sistema. También puedo detectar que un usuario está buscando autenticarse como administrador, como una de las cuentas de administrador, y entonces, bueno, desde qué máquina, ¿no?, está tratando y desde qué IP está tratando de buscar autenticarse de esta manera. Otra cosa es enviar un correo al usuario cuando se genera un incidente, sí, para que pueda informarnos o no que sí se equivocó el usuario, que por ejemplo que no recuerda su password, o que no tiene nada que ver, y entonces tengo, mediante la comunicación entre la organización y el usuario, una evidencia de un intento de ataque, ¿sí? Y entonces también tengo que registrar, ¿sí? Cuando se logra una autenticación, tengo que guardar la hora y fecha de cada ingreso al sistema, porque hay un tipo de ataque que captura un paquete que contiene un login y password correcto, y lo que hace es volver a enviar ese paquete, ¿sí? Entonces necesito saber a qué horas y en fecha y hora se mandó esto para impedir que este tipo de ataque pueda darse. Entonces son un conjunto de tácticas que buscan que un cracker no logre entrar al sistema, ¿sí? Pero luego tendríamos otra etapa. Entonces, no logramos contener al cracker antes de ingresar al sistema, sino que el usuario ingresó, ¿sí? Y a lo mejor buscó un ataque, buscó inyectar un código SQL en un campo. Entonces tengo una evidencia de que el ataque está en proceso, ¿sí? También, si una persona se autentica como administrador desde una máquina que no es propia de las máquinas del administrador, pues tengo que informarle. Entonces, estoy con patrones, con tácticas para detectar un ataque en proceso. También
puedo detectar por medio de un robot que tengo ejecutándose permanentemente que alguien que está autenticado intenta un comando de consola que busca conectarse con la base de datos, que busca penetrar a la base de datos desde una máquina que no es una máquina de sistemas, ¿sí? Una cuarta posibilidad es que, cuarta táctica sería que la IP address viene de dominios de otras latitudes, ¿sí? Y supuestamente está en tu intranet, está en tu espacio, y pues viene de África o viene de Rusia, ¿sí? Pues muy posiblemente no sea un usuario válido, ¿sí? Esta que es esto sería en otro momento, porque esto sería que hay comandos en el código que son comunes en la preparación de ciertos ataques. Entonces tengo un ataque desde adentro por parte de un desarrollador, pero sí es un problema, pero tal vez no sea una táctica, lo voy a borrar, sí, de que tengo un usuario, de que tengo un cracker adentro del sistema, que tengo un ataque en proceso, y faltaría un escenario adicional, que es que el cracker no solo penetra, y luego no solo no lo pude detectar a tiempo, sino que penetró, no lo pude detectar y realizó un ataque. Entonces, este tercer escenario sería en el después. El primer escenario sería en el antes. Estoy buscando que el cracker no logre entrar. El segundo escenario sería que hay un ataque en proceso y tengo mecanismos, ¿sí?, para detectar el ataque. Y el tercer escenario, pues ya me pego. Ahora tengo que lograr restaurar la base de datos o la información o la página web, lo que sea, que haya sido vulnerado, que haya sido atacado. Y tengo que lograr tener procesos para que esto sea fluido, rápido. Primero, que me dé cuenta de que hubo un ataque, y en segunda, que tenga la infraestructura, la capacidad de revertir esta situación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son este modelo de una cualidad. Tiene ciertos atributos, se resuelve mediante varios escenarios, y un escenario en concreto se atiende mediante un conjunto de tácticas o patrones. Luego tenemos autorización de una transacción. Sí, puede ser vía un certificado digital, por ejemplo, de una entidad, ¿sí?, externa, que me confirma la identidad de una persona,
¿sí? Mediante, digamos, un certificado digital. Una empresa como Verisign, por ejemplo, ofrece este servicio. Aquí tenemos un badware, ¿sí? Un escenario sería que el badware trata de instalarse en una computadora y bueno, lo que muchas organizaciones hacen es que los usuarios no tienen privilegios para poder instalar aplicaciones y entonces el badware no se puede instalar, ¿sí? La confidencialidad que la garantizamos con la criptografía, la corrupción de programas o datos, ¿sí? La detección de intrusiones, la inmunidad tiene que ver con la responsabilidad. O sea, si alguien hace un mal uso, ¿sí? de una información, pues no debe de quedar inmune. La integridad de datos, que esto lo resuelve con hash, la no repudiación, ¿sí? Que también era una propiedad del ISO 25000, la no suplantación de identidad, que tiene que ver con la autenticación, la privacidad. La privacidad, en México tenemos una ley general de la privacidad de datos sensibles, ¿sí? Entonces una persona puede exigir que su información no sea usada de manera que la persona no esté de acuerdo, ¿sí? La protección, ¿sí? La capacidad de un sistema para resistir ataques, ¿sí? Bueno, ¿qué tan seguro es un sistema? La revelación de información confidencial, ¿sí? Que serían una serie de atributos extensos, mucho más extensos que los atributos del ISO 25000 alrededor de la seguridad, ¿sí? Bueno, ese eran el alcance de esta primera aproximación a la seguridad informática desde la óptica de la arquitectura de software y analizando los atributos de la seguridad informática. Sería nuestra primera introducción al tema. Y bueno, mis credenciales, este sería un video que va a estar en mi canal de YouTube, ¿sí? Que es tal cual mi nombre. Las instituciones donde participo, ¿sí? Ok, como docente. Y bueno, mi cuenta de ResearchGate, donde hay mis publicaciones, algunas de ellas varias relacionadas con seguridad. Bueno, esta sería entonces la primera sesión, ¿sí? De nuestro curso de seguridad informática.